Bueno, muy bien, y ya estamos en comunicación con Salvador Vitelli, economista de Romano Group. ¿Cómo estás, Salvador? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Gracias por la invitación. No, por favor, hoy se cumple un año de Sergio Massa. Yo decía en la mañana de hoy que desde el 2011 hasta hoy tuvimos 8 ministros de Economía. Lo tuvimos a Lorenzino, lo tuvimos a Kicillof, lo tuvimos a Pratgay, a Duhovne, a Lacunza, lo tuvimos a Guzmán, Batakis y ahora Sergio Massa. El promedio tendría que haber sido de 15 meses. Los únicos dos que doblaron esa cantidad de tiempo fueron Duhovne y Guzmán. No obstante, todo tiene la misma performance. La economía en los últimos 12 años no creció y un poco, digamos, Massa asume después de la pandemia urbana y la pandemia rural, que fue la sequía. ¿Qué evaluación haces de este año de gobierno de Sergio Massa? Bueno, la evaluación que yo hago respecto a la gestión de masa en sí misma fue un plan que era estrictamente llegar, que si bien luego se adjudicó bastantes factores que hoy estamos viviendo la sequía, a mí me cuesta realmente adjudicarlo todos sus efectos a la sequía, porque por ejemplo en septiembre y diciembre del año pasado tuvimos el dólar soja 1 y 2, cuando aún los efectos de la sequía eran impensados y lejos aún estaban de empezar a hacer estragos en la economía. Por ende, eso no es un argumento 100% válido para describir lo que pasa. Sin embargo, es un plan donde evidentemente se ha abocado a postergar problemas, a postergar desfasajes macro que tenemos hoy en día, tipo de cambio, precios relativos y demás distorsiones, inflación, emisión, que se ha decidido estrictamente esconder los problemas bajo la alfombra. Y eso se ve de manera muy clara con las metas en el fondo, que si uno ve 2022, se cumplieron, pero no el espíritu, se hicieron en base a tergiversar los datos o bien ocultar información, jugar a la trampa. Entonces, es un plan llegar que con la sequía mutó a un plan aguantar, a un plan que solamente se dedicaba a intentar llegar a puerto y es justamente lo que estamos ahora. Ahora tenemos la disonancia entre un candidato y un ministro, porque al ministro le conviene este plan aguantar, le conviene intentar llegar hacia una transición. El problema es que al candidato Massa este plan no le es demasiado sustentable en términos macro porque los problemas, si él se piensa como futuro candidato, futuro presidente, perdón, los problemas los va a heredar él. ¿Cuál crees que son los principales desafíos del próximo mandato? Porque hoy me parece que está todo jugado, ya todos sabemos que Massa quiere el plan llegar, creo que van a ser propuestas que no sirven para nada, son todo dique de contención, todo parche. Pero ¿qué es lo que crees vos que tiene que hacer el próximo presidente para llegar? O al menos la pregunta sería, ¿vos le creés lo que dicen los candidatos? Que Bullrich dice que el primer día que llega el cepo es cero, otro dice que en los primeros 6 meses lo van a sacar. ¿Vos cómo estás analizando esto? Yo creo sinceramente que el cepo hay que sacarlo desde el primer día, porque si no lo haces y lo haces a los 6 meses y encima anuncias que lo vas a hacer a los 6 meses, el mercado te lo corre al segundo día por el mismo hecho de que en esos meses te va a faltar oferta de divisas. Entonces, va a ser peor porque va a ser una salida desordenada, que es justamente lo que este gobierno está temiendo, de que el cepo lo deje este gobierno, no que el gobierno deje el cepo. Me parece que de los grandes desafíos que vamos a tener será la corrección de precios relativos, que eso puede venir en mayor inflación. Esperá, porque acá en la entrevista hemos incorporado algo que es trascendental en la historia de la economía mundial. Vos hablaste de que hay que sacar el cepo el primer día. Entonces yo te voy a preguntar a vos, ¿cómo? Y en definitiva, tenés que liberar la movilización de capitales. ¿Te puede llegar a generar alguna explosión de precios? Es probable, pero peor aún es la eterna agonía del cepo. Me parece de que en la medida que el plan que hagan los próximos ministros, que veremos hacia dónde apunta, sea confiable, tengas un plan fiscal que sea consistente, tanto problema de tipo de cambio, también como se habla de problema del ELIX, me parece que eso va a tender a solucionarse. No dudo realmente de que vayas a tener un problema en puerta en diciembre, al contrario,
pero la salida del cepo tiene que ser y se tiene que dar, porque si no el cepo lo va a dejar al próximo gobierno, la oferta de divisas se va a estrangular y en definitiva el cepo lo va a terminar dejando el próximo gobierno, no el gobierno al cepo. Entonces esa es la peor salida que pueden llegar a tener, que va a ser una salida desordenada y una salida de mercado, donde allí sí, sin plan económico que sustente eso que está sucediendo, te puede generar en una espiralización de precios. Mientras uno lo haga con un plan fiscal, un plan monetario que sea consistente, la salida del cepo sí te puede llegar a generar alguna disparada de precios, pero no debería ser un factor que te ponga el país en ruina. Yo ahí quisiera parar un minutito, porque nosotros ya salimos una vez del cepo rápido y lo hicimos con Macri y nos fue muy mal. La pregunta es si el próximo gobierno, cuando asume, puede tener equilibrio fiscal el primer día, cuando vos y yo sabemos de que digamos, el déficit fiscal va a ser 5%, porque no nos comamos el verso de que el déficit primario, si vos tenés que corregir todo el déficit, Seguro. y corregir 5% es corregir 22.300 millones de dólares de déficit. Y si vos no corregís eso en el primer mes y liberás el cepo. Bueno, es que justamente allí tiene que estar acompañado con el plan fiscal, porque si algo que es dentro de muchas cosas que se le puede criticar a la gestión de Macri es que fueron hiper restrictivos en lo monetario en sus comienzos, siendo algo más laxo en lo fiscal, cuando en realidad se debería haber comenzado por las dos, porque se comenzó a ser fuertemente restrictivo en lo fiscal ya cuando teníamos un problema en puerta a partir de 2018. Entonces, si uno veía también el tipo de cambio, cómo estaba fluyendo en términos de tipo de cambio real multilateral, uno mira la serie histórica y antes de la explosión del tipo de cambio lo teníamos hiper apreciado al tipo de cambio, que era algo inminente que algo iba a suceder con eso en la medida de que no se hagan los ajustes y, en definitiva, que lo dejen volar un poquito más al mercado. Allí tuvimos mucho de carry trade y mucha mala praxis que se dio, pero en definitiva, dejar flotar el tipo de cambio no es una mala medida en términos macro. Sobre todo teniendo en cuenta el déficit comercial que estamos teniendo y, en definitiva, la poca oferta de divisas que estamos teniendo que ofrecer tipos de cambio diferenciales a cada rato porque el Banco Central no le alcanza para acumular un solo dólar en lo que va del año. 2023 es el peor año de lo que tenemos cepo en la acumulación de reservas, el peor. Sí, yo lo que veo es que nosotros tenemos tres planos. A ver, nosotros tenemos que atacar el déficit y la tesorería. Vos tenés que capitalizar el Banco Central, que esto no lo habla nadie. Hay que capitalizarlo el Banco Central, no aumentar la reserva. O sea, aumentar la reserva per se no sirve. Pues yo te tomo un crédito, te aumento la reserva, pero te aumenté el pasivo del Banco Central. Yo genero un boom de exportaciones y te aumento la reserva, pero no capitalizo el Banco Central. Digamos, si vienen inversiones, aumento la reserva, pero no capitalizo el Banco Central, porque vienen dólares y tengo que emitir peso para que la gente invierta. O sea, yo lo que veo es que capitalizar el Banco Central, no hay ninguna idea en la clase política de capitalizar el Banco Central, que sería hacer un plan muy agresivo de privatizaciones y todo ese dinero ponerlo en el Banco Central. Eso tampoco se está hablando. Y lo tercero, que me parece que tampoco lo hablamos, es la balanza de pago, porque vos, el balance de dólares de Argentina es más los dólares que se van que lo que vienen. Entonces vos tenés que revertir tres balanzas: el resultado fiscal, la capitalización del Banco Central y la balanza de pago. Mi sensación, y quiero ser honesto con vos, es que las tres cosas entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre no se pueden hacer. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, digamos, también escucho y respeto las opiniones, digamos, pero cuando uno pone el problema arriba de la mesa es de tal magnitud que hacerlo en un solo día me parece que está mal. Ahora, lo que decís vos está bien. Si vos no sacás el cepo, no podés pretender que vengan dólares. Ahora, si saco el cepo, me voy a generar un problema interno muy grave. Es un problema de manta corta en donde cada uno tiene su visión, pero mi impresión es que estamos soslayando los daños colaterales de tomar una medida sin que esté consolidada la anterior. No sé vos qué opinás. Yo creo sinceramente de que el cepo es una medida que solamente actúa, son primero que son mayores los perjuicios que ocasiona que los beneficios. Y que primero solamente es una medida que es sustentable en términos temporales y muy cortos. Dejar el cepo y dejarlo que actúe aún más de lo que ya lleva con los daños que ha ocasionado, si uno mira la caída en las reservas netas
Y yo lo tengo visto en términos de brecha. Cada vez que tenemos brecha, que existe gracias al cepo, las reservas caen abruptamente y sobre todo en este último año producto de una fuerte desconfianza y además una fuerte especulación sobre una posible devaluación. Hoy en niveles de tipo de cambio real multilateral estamos en niveles de enero de 2014 antes de la devaluación de Kicillof. Entonces, hay muchas variables que te están indicando de que la situación así como estamos no da más y lo que me genera dudas a mí sobre quitar el cepo, si a los 6 meses, a los 12 meses o lo que sea, es que difícilmente el mercado no te vaya a correr antes, porque no te van a ofrecer divisas esos 6 meses, 12 meses que intentes sacar el cepo, porque van a esperar que lo saques y luego te van a ofrecer, a salir a ofrecer divisas con mayor contundencia. Entonces, vas a terminar estando en un esquema similar a este, pero con también restricciones que no van a ser a la fluidez de capitales, que es justamente lo que necesitamos en este momento. Cambia la política, cambia la economía, también tenés que cambiar la forma de entender y ver los negocios. La producción se empieza a desarrollar, nuevos paradigmas, y para eso te invito a que te sumes al posgrado de agronegocios de agroeducación, donde vamos a poder estar viendo la dinámica de lo que se vive en el día a día llevado a la realidad y que lo puedas contrastar desde tu negocio. De mi parte, desde lo fiscal, la anticipación, la integración de lo fiscal con las decisiones diarias y todo el equipo de agroeducación para tu disposición. Te invito a que te sumes al posgrado de agronegocios. Hola, soy Eduardo Lombardo, pertenezco a una empresa de servicios en la comercialización de granos, específicamente una corredora de granos, AIPSA, Agroinversiones Pampeanas, Sociedad Anónima, que justamente se vincula con agroeducación a través de la decisión de apoyar, de auspiciar el evento de agroeducación Comité de Crisis. Esto nos permite a nosotros tener presencia en el sector. Cuando visitamos a nuestros clientes, a nuestros potenciales clientes, nos conocen a través de nuestra presencia en agroeducación y sabemos que, bueno, que de esta manera también contribuimos para que agroeducación siga adelante con este evento y con sus actividades, que en general nos permiten también obtener mucha información del mercado, nos permite estar permanentemente informados y nos permite acompañar lo que se llama la educación permanente. Sí, lo que pasa, yo estoy de acuerdo con vos con el tema del cepo, porque no me quiero ponerme en otro lugar más que al lado tuyo en lo que son las distorsiones de esta economía. O sea, si yo lo que le pediría es inmediata baja de las retenciones, eliminación del cepo y una tasa de interés que sea competitiva. Ahora, eso sería Disneylandia para el campo, sería ideal, digamos, porque nosotros recuperaríamos, vos fíjate que recuperaríamos ingresos y se nos multiplicaría por 3 el ingreso que tiene la hectárea. Lo que a veces me preocupa es que nosotros diciendo estas cosas generamos una expectativa que después la clase política, al no tenerla en la cabeza y no cumplirla, genera mucha decepción. Entonces yo hoy personalmente, digamos, cuando me voy al 2016 y en el 2016, y coincido con vos, se hubiese hecho un plan fiscal y se hubiese, una vez arreglado lo fiscal, vos liberabas el cepo, hoy Macri probablemente estaría terminando su segunda mandato. Y sin embargo, por el hecho de no haber hecho la consolidación fiscal y haber levantado el cepo, digamos, vino Alberto Fernández. Entonces, hoy yo prefiero tener una mirada de consolidación de más largo plazo y no tener las cuestiones, digamos, tan, tirarme a la pileta en el corto plazo que me puede generar un problema de contenido social, económico y político de dimensiones muy grandes. Pero por ahí el debate es es decir, los primeros 6 meses del próximo gobierno, ¿vamos a tener los beneficios o probablemente lo tengamos en los segundos 6 meses? Vos me dijiste, lo tenemos que hacer en los primeros 6 meses. Probablemente yo me inclino más porque consolidemos los primeros 6 meses y tengamos los beneficios en los segundos 6 meses. Que aparte no nos vendría mal porque los segundos 6 meses es cuando levantamos la cosecha. Pero bueno, ese era el punto de vista que me gustaba debatir con vos. No, yo estoy de acuerdo con que esto no va a ser gratis, lógicamente. Acumular costos debajo de la alfombra no es gratis ni Claro. tampoco es sencillo. A mí lo que me genera dudas es de
comparto y entiendo lo que decís. Lo que me genera duda es qué sucede en esos 6 meses donde decís que el cepo no lo vas a sacar. ¿Qué sucede con las liquidaciones? ¿Qué sucede con la balanza comercial? Porque en definitiva, el no sacar cepo probablemente te produzca un efecto completamente indeseado y además una restricción aún mayor del cepo para que no se te adelanten importaciones y para no mermar tanto en liquidaciones. Es una apreciación personal que tengo y lo que me genera dudas, por eso es Bueno, ahí el comentario que tengo. ahí vos tenés un tema lindo para conversar. El próximo gobierno asume. Cuando asume, el maíz prácticamente se vendió entero, porque, digamos, si vos mirás las liquidaciones, ahí va a quedar muy poco maíz después de este dólar maíz. Soja hay muy poca. Dólares hay muy poco. Vencimiento en peso hay un montón. O sea, los primeros 4 meses del próximo gobierno, diciembre, enero, febrero, marzo, es un mundo de restricciones. Entonces, digamos, tampoco hay mucho para hacer en esos primeros 4 meses. Me parece que la cosa está para moverse de abril del 2024 en adelante, que es cuando empieza la cosecha. Ahora, los primeros 4 meses, me parece que este gobierno no tiene nada. Y creo que adrede el gobierno actual no le está dejando nada al próximo gobierno, porque yo, por ejemplo, lo hablábamos en el programa pasado, vos lo debes ver también desde tu lugar, no hay soja, no se consigue soja para hacer expeller de soja que consumo para porcino y ave. Digamos, maíz, hoy hay un montón, pero yo no sé si vamos a tener maíz en diciembre, enero y todavía tenemos el empalme de la cosecha en marzo. Yo veo ahí muchos problemas. No sé cómo está viendo vos esos primeros 4 meses del próximo gobierno, gane quien gane. Y yo en términos comerciales coincido en el hecho de que soja hay poca, sí, sin dudas, maíz hay más. Y sobre todo, bueno, obviamente la comercialización empezó a fluir mucho más ahora con el dólar maíz, pero sobre todo antes estabas teniendo casi un inverso entre el maíz julio y el maíz diciembre, que esto no es normal en términos comerciales, en términos de mercado, y estaba principalmente fundamentado en que mucho productor prefería embolsar y vender hasta diciembre, quizá incluso vendiendo a paridad julio, pero esperando alguna devaluación, algún cambio de gobierno. Entonces, me parece que también maíz, y sobre todo teniendo en cuenta los rindes, o por lo menos me parece lo que estoy viendo, algo hay aún, hay que ver cómo terminamos de este mes. Obviamente, no es intrascendente lo que va a haber de maíz, lo que suceda este mes, pero también hay bastante vendido hacia futuro, lo cual te deja una cierta, por lo menos indicio de expectativa de que algo más va a haber, que algo más se va a embolsar y veremos qué es lo que sucede hacia adelante. Sí, los vencimientos de deuda en pesos son muy fuertes a 2024, también lo eran a 2023 y se pudieron canjear a costillas de pasarlo todo a sector público, nobleza obliga. En definitiva, en 2023 teníamos unos perfiles bastante interesantes de deuda en pesos y se logró canjear y patear hacia adelante, pero siempre con un banco central interviniendo en el mercado secundario. Y en definitiva, el año que viene sí, sin dudas, no va a ser fácil, no va a ser gratuito y mucho menos no va a ser algo sencillo de atravesar. Me parece que los costos van a estar. El problema es de si la sociedad estamos dispuestos a aceptar eso en pos de una Argentina que comience a mejorar su sendero, o bien quedarnos en el hecho de que, bueno, vamos por el mismo camino o bien algo más moderado. Me parece que ese sendero va a marcar bastante lo que sea a partir de las PASO. Yo creo de que hasta las PASO estamos relativamente ciegos, llamémosle, y a partir de ahí con esos números podemos empezar a proyectar un poco cómo puede llegar a estar yendo la economía de cara hacia las elecciones y de cara a 2024. ¿Cómo estás viendo el tema del dólar en la Argentina? Porque yo recién decía para una radio amiga que me había equivocado, porque viste que los primeros días del mes el dólar blue baja porque la gente lo cambia para atender un montón de necesidades. Y este mes con las PASO fue al revés. Los primeros días del mes subió el dólar. O sea, la gente lo ve en 560 y no lo cambia para obligaciones. Es más, lo retiene y hasta compra más. ¿Cómo está viendo la evolución del dólar? Yo creo de que eso es más parte de una cobertura que se quiere tener contra las PASO. Recordemos las PASO de 2019, no hace falta mucho decir luego de eso. Me parece que el dólar es el que ofrece ese refugio, esa tranquilidad, que si bien sabemos un dólar en el colchón no rinde, pero
la tranquilidad que da es de otro perfil. Entonces, me parece que va a apuntar a eso. Luego las PASO veremos a qué sendero vamos. Me parece que un candidato algo más extremista, llamémosle como un Milei, puede generar movimientos fuertes de mercado, sobre todo en términos de dólar. Que Massa saque mayores puntos a lo que se está estimando también te puede llegar a generar algún movimiento, alguna caída de la bolsa incluso, pero si más o menos se mantiene entre un 25-30% Massa y una oposición entre ambos, Larreta Bullrich, ganando las primarias, me parece que no debería haber demasiados movimientos de los que ya tenemos. Ahora tenemos nuevas regulaciones de la CNB, más restricciones, mayores prohibiciones contra el MEP, un MEP que lo vienen subsidiando. Si uno ve el MEP contra el Blue, tenemos una brecha del 10%, entonces hoy el billete en la ilegalidad te cuesta un 10% más que en la legalidad de subsidiado por un banco central que interviene todos los días. Si hiciésemos las cosas bien, si se hacen los deberes, hoy el tipo de cambio paralelo, hoy a precios de hoy, descontando lo que puede llegar a ser los futuros meses, es un precio extremadamente competitivo si se lo mira en términos de tipo de cambio real multilateral. El problema allí es de que es lo mismo de siempre. El dólar está caro, el lateral, el informal, pero puede aún estar más caro, de acuerdo a cómo den los números y de acuerdo a qué perspectiva tengamos hacia adelante. Vos no hacés esta cuenta de la cantidad de pesos de pasivos monetarios versus reservas, ¿eso lo considerás que es un cálculo que se debería hacer, que lo tenés en cuenta en tu estudio, en tu análisis? Lo veo y lo analizo. Ahora con las reservas se disparó un poco, te está dando arriba de 800 pesos, la última vez que lo vi, 822. Es controversial ese análisis, no lo voy a negar, pero correlaciona bastante bien con la evolución del dólar, salvo ahora en estos momentos. Incluso también me gusta verlo con la evolución de los pesos. Es una variable que correlaciona bastante bien con el dólar. Si te está dando algo menos, te está dando de que el dólar debería estar en 600 y pico pesos, pero de todas maneras, todos esos indicadores hoy en día te están dando que debería estar por encima. El tema es que son contextos distintos. Este es un contexto donde la gestión es la foto de la gestión actual, mientras que lo otro que me comentaba es mirando hacia adelante. Bien, ¿cómo estás viviendo este momento? Estás viviendo un momento muy lindo, Salvador. Te consultan muchos canales de Capital Federal, tenés una presencia importante en las redes, sos valorado, sos realmente consultado. ¿Cómo lo estás viviendo vos en tu fase personal? ¿Qué edad tenés? Contanos un poquito de vos. Bueno, no, bien, por suerte bien, atareado. Yo tengo 27 años, soy del interior de Córdoba y bueno, todo un mundo nuevo. ¿De qué localidad? Pero, ¿De qué sí. localidad? Contale a la gente que le interesa. ¿Sos casado? ¿Sos soltero? A ver, vamos. No, de soltero. Soy de Adelia María, pueblito de 8.500 habitantes. Y bueno, todo un mundo nuevo para mí por el hecho de que es difícil por ahí estar en esos lugares y empezar a tomar algo de proyección, algo de exposición, pero sin duda muy agradecido y bueno, siempre valoro las oportunidades y las invitaciones que se dan. Bueno, te vemos muy, pero muy bien, tenés un futuro enorme, así que te deseamos el mayor de los éxitos. Hincha de, porque acá viste que somos medio... River. Hincha de River, o sea que no tenés problema de psicólogo ni nada, salen campeones seguidos, todo. Mirá, yo soy hincha de Central y tengo que ir al psicólogo hoy que perdimos con Chaco Forever. Así que mirá, ya tenés un problema menos. Salvador, un gran abrazo, te seguimos siempre, te leemos y el mayor de los éxitos y felicitaciones por tu presente. Bueno, muchas gracias por las palabras, Salva, que anden muy bien todos. Gracias por la invitación.